¿Vomitaste, amiga? Espérate. Alcánzala. Abajo, arriba, abajo. Ay. De Justicia le solicitó 5 meses atrás. La investigación gira en relación al arresto y detención de cientos de inmigrantes indocumentados, los que han puesto la mira de las... Desde marzo del 2009, el Departamento de Justicia investiga a Joe Arpaio, el alguacil del condado Maricopa en Phoenix, Arizona, conocido por aplicar medidas estrictas para hacer valer las leyes migratorias en el condado más poblado de este estado. Arpaio deberá entregar documentos solicitados por el gobierno federal este martes. Se le acusa de abusar de su autoridad y de usar el perfil racial en operativos contra los inmigrantes indocumentados. El gobierno federal no va a interferir con mi autoridad constitucional, dijo el alguacil. Él tiene dentro de sus documentos información y actividades que está escondiendo que le va a perjudicar. Las investigaciones iniciaron tras numerosas quejas por presunta discriminación, arrestos y decomisos inconstitucionales. A mí el otro día me pararon también y me preguntaron por mis papeles. Sí, me preguntaron por mis papeles y yo vivo aquí, soy de aquí. Según el alguacil, solo cumple con su deber al detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y señala que las autoridades federales solo tienen derecho a investigar las condiciones de las cárceles para los detenidos. En marzo del 2009, la secretaria de Seguridad Nacional dijo que hay serios argumentos de violaciones de derechos civiles investigadas por el Departamento de Justicia y aseguró que se considerará mejor y se exigirá responsabilidad a las autoridades locales que ejercen funciones migratorias. Y de no cooperar con las autoridades federales, Arpaio podría dejar de recibir los fondos federales que recibe del gobierno para llevar a cabo las funciones de las cárceles. No se ha adelantado qué otras medidas tomaría el Departamento de Justicia. Martín. Por supuesto, estaremos pendientes. Muchas gracias, Cristina Puig, desde nuestro centro de satélites. Y el presidente Obama asistió hoy a un acto de recaudación de fondos en Los Ángeles. Allí lo recibieron con una manifestación de decenas de activistas e inmigrantes. Norma Roque nos dice que los manifestantes le pidieron liderazgo para que se adopte una reforma migratoria. María Delgado tiene bien presente porque lucha por una reforma migratoria. Mi mamá vino a este país por el abuso de mi padre. Entonces ella no vino aquí para quitarle el trabajo a otra gente ni nada. Solo vino a buscar un sueño de tener una vida mejor. Y aunque no le gustan los vestidos, hoy accedió a representar a Dorothy, personaje principal del cuento El Mago de Oz. Obama como Dorothy porque él está perdido. Al igual que Dorothy estuvo perdida en la película del Mago de Oz. Entonces tienes que encontrar su camino de regreso a la promesa que nos hizo. Tanto Delgado como docenas de manifestantes querían que el presidente Barack Obama los escuchara y él no estaba muy lejos porque hoy vino a Los Ángeles junto a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, a una cena de recaudación de fondos para el Partido Demócrata a solo 3 meses de las elecciones de noviembre. Venimos a preguntarle al presidente qué pasó con la reforma migratoria, qué ha pasado. Aquí estamos afuera, sabemos que vino a recoger dinero, pero ¿qué pasó con el alma de la comunidad? Aquí tenemos un mejor fiscal que hablaba con muchos nuevos. ¡Ay, qué guapo! Como era un sueño, jóvenes activistas afirmaron que no renunciarán al estudio. ¡Ay, qué bonito juega mi bebecito! Que lo que ellos quieren son políticas quiere hacer una reforma migratoria y que esté con la comunidad.
¡Ay, qué bonito! Papi. ¿Qué es eso? Es la cobertura de mi seguro. La gente de todas nos ayudó. Yo hice la mía solo. ¡Ay, qué bonito! No, papacito, eso es de la cámara, mijo. Ay. Au. 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 Uy. Papá. Tremendo susto se llevaron el conductor y los 25 pasajeros de un autobús de la empresa. ¡Ay, me haces cosquillas! Volteada por completo quedó la camioneta calificada para competencia campo. ¡No me muerdas! No, no me muerdas, papá. Al igual que los otros. Ay. Con el cuello fracturado. Los códigos de tráfico no aplican. No, 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 no. No. Uy. Personas del mismo sexo en el estado de California. El presidente Obama nacional y político una controversia. Había una vez Gladys. Empezaron a llover. No me muerdas, no, no, no. No, 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 no me muerdas, no. No me muerdas, no. ¡Ay, qué bonito! No, deja mi mano.
Retrocede, graba y disfruta las mejores jugadas del partido cuando tú quieras. Vive tu deporte favorito a tu manera, porque con Time Warner Cable tienes poder. No quiero saber nada de él, ni de ningún chavo, nada. Dice que ella es rara. A Elisa no le gustan los nombres. ¿Qué? Porque es un secreto. Ay, no, no, no. Uy. Descubre Reina Rosa de Guadalupe este jueves a las 10 del centro. Ay, no me muerdas, gordo. Una corte de apelaciones en si es constitucional la prohibición que adoptó California. Ay, 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 ay. Inferior que autorizó las licencias matrimoniales a partir del miércoles. Dos parejas No, no, no jales mi pelo. No. en la corte. México, por su parte, la Corte Suprema de Justicia ratificó. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, sería un día triste en la nación si los residentes de una mezquita terrible. Imagínate en estos momentos ir a colocar una mezquita ahí. Eso es imposible. Porque aquí hay libertad de culto. Si ellos quieren, pues que la construyan. Estamos de la Casa Blanca hoy luego que el mandatario hiciera estos comentarios por motivaciones políticas. Dijo que el mandatario sintió la obligación de expresarse sobre el tema, pero los republicanos continúan atacándolo con vistas a la elección. The president seems to be disconnected from the mainstream El of America. presidente parece desconectado del norteamericano. Así que la primera enmienda protegerá la religión, el segundo eso, pero la mezquita debió construirse en algún otro sitio. Y con esa noticia lo dejamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de su noticiero Univisión Última Hora. Recuerde que para mantenerse bien informado puede conectarse a univision.com y por supuesto amanecer con las noticias frescas de Despierta América. Gracias. Buenas noches. Al estar atento al acontecer mundial, los hispanos sintonizan Noticias Univisión. Te vas a caer. Arriba, abajo, arriba y abajo. ¿Quieres jugar un libro? Ay, qué bonito. ¡Ah! Jesús, mira. Jesús. Tomate. Fish. Bananas. Fish. Tomato. Strawberry. Avocado. Milk. Bread. Shopping cart. Chuy.